Arkady entró en la cocina a la 1:30. No encendió la luz, la pantalla del teléfono, que había dejado cargando, iluminaba el borde de la mesa. No tenía prisa. Se movía despacio, silenciosamente, como si temiera despertar no solo a su esposa, sino también algo dentro de sí mismo que hacía tiempo exigía una respuesta. El aparato pertenecía a Olga. Una cosa ajena, pero no en esta familia. Aquí hacía tiempo que no había fronteras. Él sabía la contraseña. Una vez, ella misma la había tecleado delante de él, sin pensar, maquinalmente. Su fecha de nacimiento, pero al revés. Una niñedad. Pero Arkady recordaba las niñedades. Desbloqueo, la pantalla parpadeó, se abrió la ventana de la aplicación de mensajería. En la línea superior, el apellido de su hermano. Comenzó a deslizar de abajo hacia arriba, sin pulsar en nada. Solo miraba. Frases cortas, fragmentos. El movimiento en la cuenta principal ha comenzado, el pago acordado, en el tercer trimestre, el pronóstico es estable, se puede aumentar la actividad. Terminología financiera, habitual, casi aburrida. Pero ahí estaba el sentido. Arkady conocía el estilo de la correspondencia de negocios. Esto no era él. Más allá, sellos de tiempo. La conversación transcurría en paralelo a sus vidas. Un mensaje durante el aniversario. Otro, justo durante el cumpleaños de Piotr. Él cumplió entonces 15 años. Arkady recordó, Olga se levantó de la mesa, diciendo que se había equivocado con el número de entrega del pastel. Todo coincidió. No sentía ira. Solo atención. Concentración. Hacía tiempo que había aprendido a separar las emociones del análisis. Uno de los mensajes, oigo pasos, mantengo mi posición. Aplazamos la reunión para mañana. Respuesta, como siempre, lo habitual. Borra la conversación, no lo olvides esta vez. Se detuvo. Su mirada regresó lentamente a la parte superior de la pantalla. Pasos. Piotr apareció en el umbral, descalzo, con una vieja camiseta, el rostro tenso. ¿Qué haces?, preguntó, sin ocultar su irritación. Arkady se giró hacia él. No inmediatamente. El movimiento fue suave, casi ralentizado. Vuelve a la cama, dijo con calma. Es el teléfono de mamá. Piotr entró en la cocina. ¿La espías? ¿Estás siquiera normal? Arkady guardó silencio. Ella dijo que empezarías a hacer esto, continuó Piotr. Dijo que lo controlas todo. Un enfermo mental. Con el dinero también. Ni siquiera ella puede comprarse nada sin dar explicaciones. El tío Anatoly la ayuda a entenderlo, ¿y tú? Se detuvo, pero Arkady no intervino. Esperaba. Eres simplemente débil, espetó Piotr. Malo y débil. No me extraña que esté con él. Arkady guardó el teléfono en el bolsillo. Acuéstate. Mañana tienes colegio. Piotr no retrocedió. Se quedó en su sitio, respiraba con dificultad. ¿En serio? ¿Así sin más? ¿Te vas como si nada hubiera pasado? No todo sucede en voz alta, dijo Arkady y salió al pasillo. Desde atrás se oyó. Siempre fuiste así. Desconfiado. Mal pensado. Tú mismo la empujaste a esto. Y él, al menos habla con ella. Como con una persona. Arkady caminó por el pasillo sin volverse. Las frases de su hijo no lo hirieron, eran lógicas. Arkady entendió, Olga lo había preparado todo de antemano. Desde las conversaciones hasta las reacciones. Todo llevaba a lo mismo, el aislamiento. Él debía convertirse, a los ojos de Piotr, en un tirano. Para que, cuando la verdad saliera a la luz, Piotr ya estaría del otro lado. Arkady lo sabía. No daba pasos al azar. Cerró la puerta del despacho, encendió la luz de noche. Se sentó a la mesa. Su mano se dirigió automáticamente hacia el bolígrafo que reposaba en ángulo. Por ahora no había necesidad de escribir. Primero, observación. El monitor parpadeó. La carpeta con las copias de seguridad de la cámara de casa se abría lentamente, como con respeto por el momento. Arkady repasó lo grabado durante las últimas 24 horas, la cena, las conversaciones, los silencios. Todo dentro de lo normal. Por ahora. Se recostó en el respaldo del sillón. Mentalmente, comenzó a trazar un plan.
Sin emociones. Sin impulsos. Solo secuencia. Nadie debía entender exactamente cuándo había comenzado a actuar. Todo debía parecer que había sido planeado. Esto no era por celos. No por traición. Era por orden. En esta familia, él era el único que aún recordaba que era el orden. Arkady salía de casa temprano, regresaba tarde. Desayunaban los tres juntos, pero ahora, por separado. No subía al dormitorio, no se sentaba a la mesa, no miraba a los ojos. Ni a Olga, ni a Piotr. Especialmente a Piotr. Este intentaba parecer indiferente, pero la tensión no delataba en las nimiedades, en las respuestas cortas, en cómo fruncía los labios al pasar junto a su padre, como si se pusiera a prueba. Olga fingía no darse cuenta de nada. Al contrario, percibía el silencio con alivio. El tono de su voz, cuando hablaba por teléfono por las mañanas, era animado. A veces incluso alegre. Como si todo hubiera vuelto a su sitio. Arkady guardaba silencio. Pero no estaba inactivo. Alquiló un pequeño local en un edificio administrativo en las afueras. Oficialmente, una plataforma temporal para el desarrollo de un nuevo proyecto. Allí estaba su viejo portátil, separado del sistema principal, con una red autónoma. En un rincón, un armario metálico con documentos y papeles que no debían existir. Todo lo referente a lo personal, sin la intervención de la empresa, sin anotaciones en el calendario. Lo primero, la técnica. Eligió él mismo las cámaras. Miniatura, con gran angular, sin indicadores luminosos. Caras, pero discretas. La instalación llevó 4 días. Olga iba a yoga 3 veces por semana, eso era suficiente. A Piotr le daba igual lo que hacía su padre, si no molestaba. Instaló cámaras en el pasillo, la cocina, la sala de estar, el dormitorio, el despacho. En el baño, no. No quería suciedad. Solo pruebas. Concretas, verificables, cronológicas. La grabación se enviaba directamente al servidor. Acceso solo desde un dispositivo. Revisaba fragmentos por las noches. Buscaba repeticiones, entonaciones, gestos. Los dedos de Olga acariciando la pantalla del teléfono, una sonrisa apenas perceptible al recibir un mensaje. Las cosas ordinarias se convertían en indicios. Al tercer día, la cámara en el dormitorio registró pasos ajenos. Una voz extraña. Una conversación, baja, al borde de la audibilidad, pero todo estaba claro. ¿Estás seguro de que no has sospechado nada? Siempre es así. Se lo tragará, lo asimilará. Lo importante es que no te adelantes tú primero. Arkady no pulsó pausa. Miró hasta el final. Luego, la segunda línea. La financiera. Aquí necesitaba ayuda. Recurrió a Svetlana. Ella trabajaba con él hacía casi 10 años. Ni una sola vez hizo una pregunta de más. Todo lo que recibía, lo ejecutaba con precisión. No preguntó por qué ella se había quedado con él cuando el departamento se desmoronaba 3 años atrás. No había necesidad. Necesito rastrear la cadena de movimientos, dijo, acercándole una carpeta. De forma no oficial. Sin acceso al sistema corporativo. Solo estos datos. ¿Plazo? Preguntó ella. 1 semana. Máximo. Asintió y salió, sin esperar más explicaciones. Por eso la había elegido. El siguiente paso fue la comparación de extractos. Arkady, desde el principio, tenía 2 cuentas, una oficial, transparente, y una personal, privada, no vinculada a las fuentes de ingresos principales. Su hermano, en su momento, se mofaba de esto, la paranoia no es una enfermedad si se puede monetizar. Entonces Arkady no respondió. Ahora, se dio las gracias a sí mismo. Cotejó las fechas de las transferencias, los conceptos, los nombres. Todo conducía a una actividad extraña en uno de los fondos fiduciarios. Un fondo creado para Piotr mostraba ingresos regulares, sumas pequeñas, pero estables. Destino, una entidad jurídica desconocida registrada con el apellido de soltera de Olga. Cerró los ojos. Repitió mentalmente, no conclusiones, solo hechos. Ella tenía acceso. Él no. Cuando Svetlana trajo las impresiones, ya sabía la mitad. Su informe confirmó el resto. El dinero salía a través de una empresa fantasma, luego a un paraíso fiscal.
Todo estaba documentado correctamente. Casi limpio. ¿Quién firmaba? Preguntó. Los comprobantes de pago fueron firmados durante su estancia en el hospital. Apendicitis. Hace 16 meses. Asintió. ¿Testigos? 2. Anatoly y Olga. Ni un músculo en su rostro se movió. Excelente trabajo. Haga 5 copias. Lo entendió todo a la primera. Cuando quedaba un solo punto, la caja fuerte en el armario de su esposa, no tuvo prisa. Ese paso era el último. Y el más importante. Debía saber exactamente qué había allí antes de abrirla. Recordaba los números que ella marcaba con más frecuencia en el teléfono. Combinaciones de fechas. Claves. Y finalmente lo entendió, su primera visita a casa de su abuela. La misma combinación que la caja fuerte en su antiguo apartamento. Nada complicado. Dentro había joyas, dinero en efectivo, cartas antiguas, tarjetas de crédito y un sobre delgado con el logotipo de una clínica. Arkady lo sacó. Lo puso sobre la mesa. Lo abrió. Dentro, un juego estándar de papeles, los resultados de una prueba genética, indicación de paternidad biológica, fecha, 2 meses después del nacimiento de Piotr. Ese año, ella había ido con Anatoly a una conferencia. Él se retrasó en un negocio. Todo coincidió. Incluso recordaba la voz al teléfono. Ella estaba alegre, un poco cansada. Le pidió que no olvidara comprarle un juguete a Pete. Guardó los papeles de nuevo. Cerró la caja fuerte. Volvió a colocar los objetos en su sitio. Todo debía quedar como estaba. Regresó a su despacho temporal y cargó otro archivo de la cámara. En la pantalla, Olga y Anatoly. En su dormitorio. La voz de él, la voz de ella. Confidencialmente, tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Arkady pulsó pausa. No por ira. Por saturación. Eso era suficiente. Abrió el portátil, introdujo una orden. El programa estaba configurado, cada 48 horas, envío automático de un correo electrónico, si no se introducía un código de cancelación. 5 destinatarios. Para cada uno, su parte del rompecabezas. El sistema se activó. El tiempo comenzó a correr. Miró la pantalla. Por delante, una semana. Quizás 2. No más. El lunes, exactamente a las 9 de la mañana, Olga no pudo pagar el tenis. La tarjeta no pasó. Por segunda vez, lo mismo. El administrador ofreció una reemisión, pero ella, sin responder, salió a la calle. Llamó al banco. La voz del operador era amable, pero fría. Por decisión del segundo titular, la cuenta ha sido temporalmente congelada. Intentó recordar cuando habían hablado de las cuentas por última vez. Arkady siempre había controlado las finanzas, pero en los últimos meses, como que había desaparecido. Ahora, regresó. A su manera. Al mediodía, congelaron el depósito conjunto. A las 4, la cuenta personal. Esa de cuya existencia, según ella, Arkady no podía saber. En la cocina, caminaba en círculos, pegando el teléfono a la oreja. Anatoly no respondía. Luego, por fin, llamó de vuelta. ¿Todo bien? Preguntó él. La voz era despreocupada. Todas las cuentas están congeladas. Incluso la mía. Las que abriste tú. Explícamelo. Tranquila, respondió él, seguro de sí mismo, como siempre. Es él. Se ha descontrolado, enseña los dientes. Me encargo. No te preocupes. Ella no respondió. Colgó el teléfono. Arkady lo miraba desde el monitor, sin parpadear. La cámara estaba integrada en la lámpara de la cocina. El ángulo de captura permitía ver el rostro por completo. La pausa en la respiración, el temblor en los dedos, los micromovimientos de los párpados. Todo iba según el guión. 30 minutos después, Piotr regresó del colegio. La mochila tirada en el recibidor, los zapatos desparramados. Entró en la cocina, el pelo revuelto, los ojos llenos de ira. Me ha cerrado la cuenta. Llamaron del banco. Dijeron que se revocaron los poderes. ¿Cómo es eso? ¿Es legal? Olga se giró hacia él. Su rostro palideció. Es imposible. Tú mismo.
Se detuvo. La mirada de Piotr se volvió sospechosa. ¿Lo sabías?, preguntó él. ¿O los dos? ¿Qué demonios está pasando? Anatoly vendrá esta noche. Él lo explicará todo. Arkady cambió a la cámara del recibidor. Un par de segundos después, la imagen de Piotr en el pasillo. Iba a su habitación, sacaba el teléfono. ¿Qué estás haciendo?, gritaba al auricular. Esto es mío. No tienes derecho. Devuélvelo todo, ¿oyes? No puedes arruinarlo todo solo por tus complejos. El teléfono de Arkady guardó silencio. No respondió. Se sentó en el sillón, marcó un número. Piotr respondió de inmediato. Por fin. ¿Qué es esta estupidez? Hablas con seguridad. Significa que has elegido un bando. La voz de Arkady era plana. No te atrevas. Este es mi futuro, Piotr casi gritaba. Mamá dice que te has vuelto loco. Que sospechas de todos. El tío Anatoly solo ayuda. Y tú lo estás arruinando todo. Arkady se recostó. Curiosa coincidencia. Ayer Anatoly recibió una factura considerable. Hoy tú pierdes el acceso. ¿Consideras que esto es casualidad? Al otro lado, una pausa. Mientes, dijo Piotr en voz baja. Mira las noticias. Colgó. En la pantalla del ordenador se actualizó el canal RSS. Grupo de inversión, Artes, bajo investigación. Sospechas de manipulaciones con activos de clientes. Basado en una denuncia presentada ante el organismo supervisor. Arkady sabía que, para cuando apareciera el titular, el artículo ya estaba en varios canales privados. Esto era solo el principio. Volvió a la cámara. 40 minutos después, Anatoly entró en casa, como siempre, sin llamar, con el abrigo abierto. En la mano, un portafolios, en la cara, la habitual media sonrisa. ¿Tienes cámaras en casa?, le preguntó a Olga, nada más entrar en la cocina. Parece que lo sabe todo. Hasta las niñedades. No lo sé. Todo está bloqueado. Incluso esas cuentas. Y Piotr, él también está fuera de juego ahora. Anatoly dejó el portafolio sobre la mesa, sacó papeles. Tendremos que trabajar. Llamé al abogado por la mañana. Habrá que reescribir el derecho de firma. Él cree que esto es una amenaza. Pasará. Arkady lo sabía, no habían entendido. Todavía creían que actuaba por emociones. Venganza. Ofensa. Había cerrado la puerta de golpe. Y él, simplemente, había puesto los acentos. En la pantalla siguiente, la habitación de Piotr. Sentado en la cama, apretando el teléfono. En un rincón, el televisor encendido. En las noticias, la cara de Anatoly. En los subtítulos, consultor financiero, anteriormente ocupó un cargo en Artes. Piotr no apagó. No reaccionó. Simplemente se quedó sentado. Arkady lo observaba como a un indicador, todo iba según lo previsto. La primera ola había comenzado. La segunda, ya estaba lista. Eligió la mañana del viernes. Sabía el horario de memoria. Olga no solía estar en casa a esa hora, café con una amiga, luego manicura, después, una hora en la boutique. Piotr se fue antes, con una chaqueta deportiva y una mochila a la espalda. Arkady entró en el dormitorio sin encender la luz. Todo estaba como siempre. La cama hecha, en la mesita de noche, una botella de agua, crema de manos, un libro electrónico. El armario interior estaba bien cerrado. La caja fuerte estaba detrás de un panel decorativo. No tuvo prisa. Cogió solo el sobre. No tocó lo demás. En el sobre, su apellido de soltera. Fecha, 16 años atrás. Un mes después del nacimiento de Piotr. Dentro, papeles. Médicos. Análisis de laboratorio. Logotipo de un centro genético. Más allá, el resultado, incompatibilidad de paternidad. Padre biológico, Anatoly. Probabilidad, más del 99%. Firmas, sellos, holograma. Otro papel, un recibo de hotel. Habitación doble. Ciudad y fecha coincidían con aquella misma conferencia de la que ella había hablado cuando él estaba de viaje de negocios y negociando. Recordaba incluso la voz al teléfono. Estaba alegre, un poco cansada.
Le pidió que no olvidara comprarle un juguete a Tid. Cerró la caja fuerte, camufló el panel. Todo debía quedar en su sitio. Ella no debía sospechar que él lo sabía. Regresó a su despacho temporal. Se sentó. Sacó la carpeta. Colocó todos los documentos en un paquete nuevo. Lo empaquetó herméticamente. Lo puso en la estantería donde guardaba materiales con diferente grado de utilidad. Este era clave. Luego encendió el video. Cargó el fragmento grabado una semana antes. Cámara en el dormitorio. Olga y Anatoly. Él en camisa, desabrochada hasta el pecho, ella en su camisa, como bata de casa. Acostados, hablan en voz baja. Parece que ha sospechado algo, su voz sin. Que mire. No es tonto, pero es demasiado cauteloso. De todos modos, no probará nada. Y si empieza a indagar, pasará por loco. Piotr, la verdad, se dio cuenta. Dijo que estás a menudo en mi teléfono. Tuve que contarle sobre las inversiones. Se lo creyó. Él está de tu lado. Correcto. Hijo contra padre, es un activo estratégico. Todo va como debe ir. Solo saca el dinero con cuidado. Arcadia apagó el sonido. Eso era suficiente. Las palabras eran secundarias. Más importantes, las entonaciones. Estaban relajados. Tranquilos. No temían nada. Y no esperaban el golpe. Entró en el panel de control. Introdujo la contraseña. Verificó el estado del envío, la primera tanda de correos, entregada. La siguiente saldría automáticamente en 2 días. Si él no intervenía. No tenía intención de intervenir. El día comenzó con silencio. Arkady no fue a la oficina. Se quedó. Leía las noticias sin abrirlas. Miraba los titulares sin detenerse en el contenido. La información ya la sabía de antemano. Sobre la mesa, una tableta. En la pantalla, notificaciones. Primera, se inició una investigación oficial contra Artes. Segunda, suspensión temporal de Anatoly de la dirección. Tercera, notificación de congelación de cuentas personales vinculadas a Olga. Svetlana envió un informe breve. Empaquetado del segundo paquete, completado. Listo para enviar. Destinatario, el Servicio Federal de Control Financiero. Temporizador, 12 horas. Arkady no respondió. Dejó la tableta, salió del despacho. En la escalera se cruzó con Piotr. Este se detuvo. Ropa arrugada, mirada apagada. ¿Puedes al menos explicarlo? Preguntó. Arkady lo miró directamente. Una explicación es un intento de justificarse. No tengo motivos para justificarme. No entiendo qué está pasando. Ya lo entiendes, dijo con calma. Simplemente, aún no lo aceptas. Piotr retrocedió un paso. Luego se dio la vuelta y se fue a su habitación. Abajo, en la cocina, Olga fumaba junto a la ventana abierta. Esto era nuevo. Antes, nunca. Ahora, todo estaba permitido. Pasó de largo. Se sentó en la sala de estar. Encendió el televisor. Sin sonido. En la pantalla, de nuevo la cara de Anatoly. Imágenes de archivo, subtítulos, la investigación continúa. El perjuicio podría ascender a decenas de millones. Olga entró 5 minutos después. ¿En serio crees que esto es una victoria? Preguntó desde el umbral de la puerta. ¿Arruinarlo todo? ¿La familia? ¿El hijo? Arkady la miró. Lo que tú llamas familia terminó hace tiempo. Se acercó. Se quedó de pie, sin apartar la mirada. ¿Todo esto es por dinero? ¿O simplemente decidiste vengarte? No respondió. ¿Crees que te está todo permitido, sí? La voz se le quebró. ¿Crees que tienes derecho a juzgar a todos? Se levantó. Despacio. Sin agresividad. No creo nada. Simplemente, estoy eliminando la mentira. Ella retrocedió. No por miedo. Por impotencia. Has estropeado al hijo. No lo toqué. Lo decidiste tú. Salió de la habitación. Por la tarde llegó Svetlana. Trajo documentos. Un paquete nuevo. El tercero. Contenía materiales relativos a las manipulaciones con fondos educativos.
Hay que acelerar, dijo. Si empiezan a cortar los canales, puede que no lleguemos a tiempo. Arcadia asintió. El siguiente, envíalo de noche. A las 2. Que les llegue antes del inicio de la jornada laboral. Entendido. Otro asunto. Concierne a Piotr. Estaba revisando las solicitudes y su nombre aparece en la lista de admitidos. Pero todas las solicitudes están marcadas con banderas. Técnicamente, de forma anónima, pero creo que está relacionado con el último envío. Que así sea. ¿Él lo sabe? Ahora lo sabrá. Svetlana se fue. Arkady se quedó en silencio. Fuera, comenzaba a llover. Los paquetes iban según lo previsto. De forma uniforme. No siguió la reacción. Solo las consecuencias. Anatoly estaba sentado en la oficina, mirando el monitor sin parpadear. Tras el cristal, los empleados fingían trabajar. Nadie entraba. Nadie preguntaba. Sabían que la tormenta había comenzado. Cerró el portátil. Cogió el teléfono. Llamó a Olga. Todo ha ido más rápido de lo que pensaba, dijo de inmediato. No es solo que esté enfadado. Se ha preparado. Durante mucho tiempo. Metódicamente. Lo sé, respondió ella. En voz baja. Sin energía. Hoy vinieron del banco. Pidieron extractos de todas mis cuentas. Incluso de aquellas en las que solo era copropietaria. No dijiste nada, bruscamente. ¿Y para qué? De todos modos, todo se va al garete. Pausa. Él guardó silencio. Intentaré estabilizar la situación. Al menos en los documentos. Para dejar un margen mínimo. Pero debes estar preparada. Todo lo que no esté documentado puede desaparecer. Lo he entendido. Y Piotr, asegúrate de que no empiece a hacer preguntas. Ahora está inestable. Cualquier error lo hará estallar todo. Ya las hace. Invéntele algo. Olga colgó. Estaba de pie en la cocina, apoyada en la encimera. En la estufa, la tetera hervía, pero ella no la oía. Piotr entró un minuto después. ¿Qué está pasando? Preguntó. No acusando, no atacando. Simplemente, con cansancio. Ella no respondió de inmediato. No todo en la vida se puede explicar, dijo finalmente. Eso no es una respuesta. Es todo lo que hay. Piotr salió. Arkady veía la grabación de la cámara. El diálogo, corto, pero suficiente. La situación comenzaba a desmoronarse. Pero, aún no se derrumbaba. Resistían. Por instinto. Por inercia. Activó la siguiente fase. Los correos a los bancos ya habían salido. Ahora, los medios. Un contacto, previamente preparado por Svetlana, acordó la publicación en una revista económica. El artículo, un análisis sobre la investigación, con énfasis en las personas. Se mencionaban nombres. Se indicaban conexiones. Notas a pie de página con confirmaciones. El texto salió a las 12:20. Antes de finalizar el día, 5 conocidos de Olga dejaron de seguirla en las redes sociales. 1. El presidente de un club de mujeres. El segundo, el director de una galería donde ella quería organizar una exposición. Los demás, de los que suelen rondar cerca. Por la noche, una llamada. Anatoly. No imagina que la llamada está siendo escuchada. Está golpeando de forma selectiva. Tiene una estrategia. No emociones, un plan. Todo va con un temporizador. ¿Puedes detenerlo? Pregunta ella. Ya no. Solo minimizar pérdidas. No me queda recurso. Esto aún no ha terminado. Haremos una reestructuración ficticia. Transferiré los activos restantes. Para ti, formalizaremos una compensación como afectada. Oficialmente. No ahora. Dentro de 2 semanas. Después de que pase la verificación inicial. ¿Y si él? Él no es abogado. No en el ámbito oficial. Arkady, escuchando la grabación, sonrió apenas perceptiblemente. Abrió la lista, destinatarios del cuarto paquete. 1. El Colegio de Abogados. Segundo, Hacienda. Tercero, el servicio que verifica la afiliación en las organizaciones contractuales. Los correos salieron.
Apagó la luz. Se sentó junto a la ventana. Fuera, comenzaba la lluvia. En la calle, faros tenues, pocos transeúntes. La casa respiraba de otra manera. Como si esperara. Abajo, Piotr caminaba por la habitación. Pasos pesados. Sin rumbo. Sin ritmo. El sistema se tambaleó. El equilibrio se rompió. Solo quedaba presionar. La inspección comenzó a las 8:30 de la mañana. Inesperado, solo para Anatoly. Para Arkady, era un momento previamente elegido. Ese día, la empresa tenía previsto un consejo interno, una reunión de accionistas, la publicación de un informe provisional. Los inspectores entraron sin previo aviso. Se presentaron. Mostraron sus documentos. Comenzaron por la sala de servidores. Anatoly intentó hablar con firmeza. Recordó los derechos legales, exigió una pausa. Le negaron educadamente. El Departamento de Recursos Humanos recibió una citación para la incautación de documentos. El director financiero, una notificación para un interrogatorio. 40 minutos después, las cámaras en la casa de Arkady transmitieron la grabación de una llamada. Olga llamó a Anatoly. ¿Qué está pasando? La voz temblaba. Una redada. Han venido oficialmente. Nada de pánico. Por ahora, sin arresto. Solo una inspección. ¿Van a indagar? Ya lo hacen. Lo importante, mantente firme. No respondas llamadas de números desconocidos. Todo lo que concierne a las cuentas, guarda silencio. ¿Y si preguntan por el fondo fiduciario de Piotr? Es menor de edad. Todo pasó por él. Diremos que no conocíamos los detalles. Lo gestionó todo su padre. ¿Estás seguro de que eso funcionará? No. Arkady detuvo la reproducción. Llegó una confirmación por correo electrónico, el cuarto paquete, entregado a la Inspección de Asuntos de Menores. Dentro, copias de documentos firmados por Olga y Anatoly, confirmando el acceso al fondo fiduciario. Con indicación de las transferencias y los destinos offshore. Sabía que eso no era motivo para un caso inmediato. Pero sí motivo para una investigación. Y eso ya era un estatus. Durante el día, llegó una citación a casa. Un mensajero la entregó con acuse de recibo. Convocaban a Olga a Hacienda. No como acusada, sino como persona relacionada con operaciones sospechosas. No lo ocultó. Le tendió la citación a Piotr. La leyó despacio. En silencio. ¿Qué significa esto? Preguntó. Simplemente preguntas. Responderé, y todo terminará. ¿Y el tío Anatoly? ¿A él también lo llaman? Posiblemente. Dijiste que él ayuda. Que es honesto. Ella no respondió. Miró al suelo. ¿Mientes? Yo, intentó encontrar las palabras. No es tan simple. ¿Quién es el padre? La pregunta sonó baja. Sin acusación. Como una verificación. Ella no levantó la cabeza. Solo dijo. Eso no tiene importancia. Sí la tiene. Ahora, sí la tiene. Se levantó. Salió al pasillo. Cerró la puerta tras de sí. La cámara registró cómo se sentaba en la escalera. La cabeza baja. El teléfono en la mano. No llamaba. Simplemente lo sostenía. Arkady observaba. No intervenía. Más tarde, al anochecer, en la cocina comenzó una conversación. Anatoly había llegado. Estaba revuelto, tenso, hablaba rápido. Hay que preparar el terreno. Mañana saldrán documentos en la prensa. Tenemos 24 horas. Luego, dispersión. ¿Qué hacemos? Olga apretaba las palmas. Retírate a la sombra. Oficialmente, apártate de todo. Pídele a Piotr que no firme nada. Él está protegido. ¿Y tú? Saldré adelante. Por ahora. Si no aparece algo personal. Se calló. ¿Qué? Si Arkady saca las grabaciones. Si hay algo íntimo. Dijiste que él no tenía acceso. Dije, lo espero. Ella se recostó en el respaldo de la silla. Miraba un punto fijo. Entonces, ¿todo ha terminado? No. Por ahora, no.
Pero la entonación revelaba otra cosa. Arcadia activó el archivo. Uno de los que aún no había enviado. Voces, fragmentos, fechas. Todo guardado. Sabía cuándo. ¿Y dónde? El 9º día comenzó con una negativa de crédito. Formalmente, negativa por motivos internos. De hecho, la reacción estándar del banco ante una persona investigada públicamente. Anatoly recibió la notificación por correo electrónico, seguida de una llamada del gestor. Le aconsejamos reducir sus contactos mientras todo se esclarece. No se opuso. Ese mismo día llegó la notificación de suspensión temporal de su estatus en la asociación empresarial de la que era miembro de la junta directiva. La formulación, hasta la conclusión de las verificaciones. Olga estaba en casa. Dejó de salir. El teléfono ya no sonaba. Mensajes, solo de Piotr. Cortos. Ni de tú, ni de usted. Sin peticiones. Solo hechos. Piotr cambiaba. Se notaba incluso en las cámaras. Se volvió más callado, discutía menos a menudo, evitaba el contacto. Sus movimientos, lentos, distantes. Las reacciones, tardías. Pasaba más tiempo sentado junto a la ventana o frente al ordenador. Una mañana, Arkady vio cómo cogía un viejo sobre de la mesa. El mismo que estaba allí desde sus 12 años. No lo abrió. Solo lo tuvo en las manos. Luego lo guardó de nuevo. Al mediodía, en el monitor de Arkady se iluminó una notificación. El abogado de Anatoly presentó una petición para posponer la audiencia. Motivo: riesgo de parcialidad relacionado con filtraciones en los medios. La petición fue rechazada. Svetlana trajo el siguiente conjunto. Una nueva ola. Grabaciones de video. Capturas de pantalla de conversaciones. Conversaciones entre Olga y Anatoly con discusiones codificadas sobre esquemas de desvío de fondos. En algunas, fechas claras que coincidían con las desapariciones vespertinas de Arkady de casa. ¿Está seguro de que quiere que esto salga?, preguntó ella. Esto ya entra en el ámbito personal. De ahí nunca ha salido, respondió él. La cámara en el recibidor registró cómo Anatoly entró en casa. Sin previo aviso. Sin llamar. Directo a la cocina. Urgente. Tenemos un máximo de 2 días. Hay que recoger todo lo que queda y sacarlo. Documentos, restos de efectivo, llaves de cajas de seguridad. Todo lo que no esté descubierto. Olga estaba junto a la nevera. Todo ya está descubierto. Simplemente no quieres reconocerlo. Todavía hay una oportunidad. Pero hay que actuar ahora. Él lo ha previsto todo. Anatoly tiró la carpeta sobre la mesa. No. Él lo ha construido todo. Y nosotros jugábamos por inercia. Pensábamos que era débil. Decidimos que se iría. Y él esperó. Y lo hizo sin gritos. Sin escenas. Fríamente. Pausa. Entonces, ¿ha ganado?, preguntó ella. Por ahora, no. Pero se acerca. Arcadia apagó el sonido. Lo había oído todo. Repetirlo no tenía sentido. Cambió a la cámara en la habitación de Piotr. Este, de nuevo, tenía el sobre en las manos. Esta vez, más tiempo. Pensaba. La mirada, no infantil. No ingenua. Había algo ajeno en ella. Luego sacó el portátil. Abrió la página web de la universidad. Entró en su área personal. Pulsó el botón Retirar solicitud. Arkady lo vio. Y no se sorprendió. En la pantalla, el temporizador del siguiente envío. Quedaban 8 horas. Los archivos ya estaban preparados. Destinatario: un canal de televisión central, redacción de análisis. Se incluían archivos de audio, transcripciones, archivos de correos electrónicos. Antes de enviar, resaltó 3 líneas. Borrar la geolocalización del inicio de sesión. Eliminar la IP. Firma: anónimo. Pulsó enviar. Todo comenzó con un reportaje en la emisión vespertina. Sin titulares ruidosos, sin histeria. El presentador leía el material de forma neutra, como si hablara del tiempo. Pero el texto daba en el blanco. Según fuentes cercanas a la investigación, en las manipulaciones con fondos educativos podrían haber participado particulares con vínculos familiares con los implicados en el caso, Artes.
Luego, nombres. Anatoly Sergeyevich Morozov. Olga Valerievna Morozova. Sospechas de uso de cuentas de un menor. Sumas concretas. Cadenas de transferencias. En un renglón aparte, la existencia de materiales de video en poder de la investigación que confirmaban la conspiración. Olga lo vio primero. Sentada en el sofá, sin cambiar de posición. En la pantalla, su casa, una toma de la cámara de videovigilancia. Un ángulo borroso, pero reconocible. La fecha en la esquina. Y ellos dos juntos, con Anatoly. No dijo nada. Solo apagó el televisor. Piotr bajó un par de minutos después. ¿Fuiste tú?, preguntó. Ella lo miró. No dijo nada. Responde. ¿Fuiste tú quien firmó? ¿A mi nombre? Fue por ti. Por tu bien. Sin mí. Pensamos que no lo entenderías. ¿Y ahora qué? ¿He entendido? Su voz no temblaba. Estaba casi sin vida. Ella no respondió. Volvió a subir. La puerta no se cerró de golpe. Simplemente se cerró. La cámara en su habitación registró cómo cogía el sobre de nuevo. Lo puso sobre la mesa. Se sentó enfrente. Lo abrió. Arkady lo miraba desde la pantalla. Sabía que este momento llegaría. No lo planeó exactamente, pero lo previó. Piotr sacó los papeles. Leyó despacio. Un par de páginas, resultados de pruebas. Fecha. Nombre del laboratorio. Confirmación de la ausencia de vínculo biológico. Luego, copias de informes médicos. Diagnóstico. Predisposición. Riesgos. Recomendaciones de observación urgente, preferiblemente desde una edad temprana. Más adelante, una impresión de correo electrónico. Un diálogo entre Olga y Anatoly. Discuten cómo ocultar los resultados. Motivo, no sacar los trapos sucios fuera, no provocar a Arkady, el chico de todos modos no entenderá nada. Al final de todo, una fotografía. Antigua. Piotr, muy pequeño. En el fondo, Arkady, lo sujeta del hombro. Piotr no lloró. No gritó. Simplemente se sentó más erguido. Y miró fijamente un punto durante mucho tiempo. Abajo sonó el teléfono. Anatoly. Todo va hacia una acusación, dijo. La fiscalía ha solicitado los materiales. Necesitamos reunirnos y discutirlo todo. Urgente. Olga guardó silencio. ¿Oyes?, preguntó él. Tú tienes la culpa de todo esto. No finjas que es inesperado. Firmaste conmigo. Confié en ti. Lo hiciste conscientemente. Pausa. ¿Entonces, todo?, preguntó ella. Casi. Colgó la llamada. Media hora después, llegó un correo. Una citación para un interrogatorio presencial. Estatus formal, persona que posee información de interés para la investigación. Dejó el correo sobre la mesa. Se acercó al espejo. Se miró fijamente durante mucho tiempo. Piotr no salió de la habitación. Arkady estaba sentado en silencio. Escuchaba cómo la casa se derrumbaba sin gritos. Olga intentó hablar con Piotr. Se acercó, le ofreció té, le preguntó si todo estaba bien. Él no respondió. No por ira. Por cansancio. En un momento dado, sacó el sobre, de nuevo. Sacó los documentos médicos. Estudió durante mucho tiempo la segunda página, la que hablaba de la enfermedad hereditaria. Allí ponía una fecha. Al lado, la firma de su madre. Debajo, una nota del médico, se recomienda al paciente realizar análisis a la edad de no más de 14 años. Piotr se sentó en la cama. Cogió el teléfono. ¿Lo sabías?, preguntó, cuando Arkady respondió. Sí. ¿Desde el principio? No. Desde que abrí la caja fuerte. ¿Por qué no dijiste nada? Estabas del otro lado. ¿Y ahora? Ahora lees lo que debiste saber hace 14 años. Pausa. ¿Qué hago con esto? Decidirlo tú. Piotr no colgó. Yo no pedí esto. Nada de esto. Elegiste. En silencio, pero elegiste. No sabía nada. Eso no impide responder. Piotr guardó silencio.
Luego, brevemente. Está bien. Colgó. Abajo, Olga estaba sentada en la cocina. El teléfono sobre la mesa, al lado, la copia de la citación. Miraba por la ventana. Cuando Piotr entró, ella levantó la mirada. Intentó sonreír. ¿Estás mejor?, preguntó. Él no respondió. Se sentó enfrente. Di la verdad, con calma. Toda. Ella vaciló. Luego empezó a hablar. Las palabras eran planas, ensayadas. Habló del miedo, de la presión, de que quería protegerlo. Él escuchó. No interrumpió. Cuando ella se calló, él se levantó. Sabías que podía morir. O quedar inválido. Eso no es así. Es exactamente así. Y elegiste callar. Salió de la cocina. Arkady lo vio todo. Escuchó. No intervino. En su correo había un borrador de una nueva carta. Organización médica, clínica de tratamiento de enfermedades hereditarias. Plantilla, autorizo el pago del curso de terapia, prescrito según el diagnóstico. Debajo, un campo en blanco para el nombre. No lo rellenó. El primer reconocimiento médico de Piotr fue en una clínica privada, en efectivo. Los síntomas que él achacaba al cansancio, dolor en las articulaciones, adormecimiento de los dedos, debilidad periódica en las piernas, recibieron un nombre. El diagnóstico confirmó, etapa inicial de una lesión hereditaria del sistema nervioso periférico. La misma forma que estaba indicada en los documentos del sobre. El médico explicó con calma. La enfermedad, rara, pero estudiada. El pronóstico depende de la precocidad de la intervención. Cuanto antes se empiece, mayores las posibilidades. Ahora, demasiado tarde para prevenir. Solo se puede ralentizar. El tratamiento, por ciclos. Inyecciones, fisioterapia, monitorización. Coste, elevado. Constante. Piotr escuchó, sin interrumpir. Ninguna pregunta salió de sus labios. Simplemente cogió los papeles y se fue. En casa no habló. Con su madre, especialmente. Ella sentía la distancia. No emocional, física. Como si entre ellos hubiera aparecido una zona en la que no se podía entrar. Raramente se detenía en la cocina. Dormía mal. Por las mañanas, ojeras, un ligero tambaleo en la marcha. Olga intentó hablar varias veces. Una vez le ofreció, ¿quizás podemos ir juntos al centro? A ver las opciones de tratamiento. Él guardó silencio. Sentía que lo perdía no por días, sino por horas. Pero no podía detener el proceso. Anatoly desapareció. El teléfono no respondía. En la oficina, dijeron que estaba de viaje por motivos personales. En las noticias, una breve nota, uno de los implicados en el caso, Artes, ha abandonado la región. La investigación considera la cuestión de una orden de detención. Olga releyó el artículo 3 veces. Todo estaba formulado de forma neutral. Sin sensacionalismo. Pero evidente. Piotr lo encontró antes que ella. Vio el titular en la pantalla y cerró la pestaña. No por shock, por costumbre. Ya no esperaba nada del tío. Arkady vigilaba. Los informes de las cámaras llegaban regularmente. Los médicos con los que Piotr contactaba. Las farmacias que visitaba. Las páginas web donde buscaba información. No intervenía. Pero lo sabía todo. En el correo, había una carta de la clínica, la terapia es posible con seguro médico o un prepago de al menos 3 meses por adelantado. Por la noche, Piotr se despertó solo. Sin alarma. Simplemente abrió los ojos. Se sentó. Miró la tableta. No había mensajes. Abrió el borrador del correo. Lo leyó. Lo cerró. No lo envió. Por la mañana llegó un nuevo correo. De la clínica. El diagnóstico, confirmado una vez más. Una segunda opinión. El mismo resultado. Piotr lo leyó. Lo cerró. Abrió la lista de contactos. Deslizó. No eligió ningún nombre. Sabía que estaba solo. Pero no sabía cuánto. La carta llegó inesperadamente. No por correo electrónico, sino en un sobre común, a la dirección de casa. El remitente no estaba indicado. El sello,
de una clínica local. Piotr lo abrió cuidadosamente. Dentro, una copia de la orden de tratamiento, firmada por un especialista privado. Debajo, la confirmación del pago del primer curso. Un pago anónimo. Miró fijamente la línea remitente oculto a petición del benefactor durante mucho tiempo. Luego se levantó, salió a la calle. Simplemente caminó. Sin rumbo. 10, 15, 20 minutos. Regresó despacio, ninguna idea clara le venía a la cabeza. Por la tarde, intentó hablar con su madre. ¿Sabes quién es?, preguntó. ¿Qué? ¿Quién pagó el curso? Ella se quedó inmóvil. Luego sacudió la cabeza. No soy yo. Si piensas. No pienso, interrumpió. Pregunto. Repitió, no era ella. La voz era plana, pero los ojos delataban la tensión. ¿Pudo ser el tío Anatoly? Piotr la miraba fijamente. No. Entonces, ¿quién? Ella se encogió de hombros. Él salió. En el despacho, Arkady estaba sentado frente a la pantalla. En el monitor, una tabla. Fecha. Nombre de la clínica. Transacción a través de un fondo intermedio. Conexión indirecta. El sistema calculado de antemano. No comentó. No se alegró. No lamentó. Simplemente cerró el archivo. Olga llamaba a diferentes instancias. Intentaba negociar. En todas partes, una cortés negativa. No entiendo, dijo un día. ¿Por qué no nos dejan en paz? Todo ya ha sucedido. Arkady no intervino. No estuvo presente. Pero lo sabía. Nada había sucedido aún. Todo apenas comenzaba. Piotr encontró una vieja caja con objetos familiares. En ella, fotos de infancia. Un plano, él con Arkady. El niño sostiene un coche de madera, la mirada concentrada. El hombre al lado sonríe. No a la cámara. A él. Miró la foto durante mucho tiempo. Luego la guardó cuidadosamente. Por la noche, le empezaron a doler las piernas. Dolores agudos. No fue al hospital. Apretó los dientes. Esperó. A las 3 de la madrugada, Arkady abrió el canal interno de monitorización. Datos de la cámara en la habitación de Piotr, el chico está acostado, casi sin moverse, el rostro tenso. Cerró la ventana. Pulsó el botón de bloqueo. Las pantallas se apagaron. A la mañana siguiente, Piotr envió un correo electrónico a la clínica. Por favor, confirmen si el pago del siguiente curso puede ser realizado por el mismo benefactor. No puedo cubrir los gastos por mi cuenta. La respuesta llegó una hora después. El pago será realizado. La información sobre el remitente no puede ser revelada. No respondió. Simplemente se sentó y miró fijamente por la ventana durante mucho tiempo. Por la mañana, la casa estaba tranquila. Ni el tintineo de la vajilla, ni pasos en la escalera, ni conversaciones telefónicas. Piotr se despertó antes de lo habitual. Se movía lentamente, como si cada movimiento requiriera el consentimiento del cuerpo. En las piernas, un dolor sordo y habitual. Sabía que sería por mucho tiempo. Llegó a la cocina, encendió el hervidor. Sacó una taza del armario, la miró como a algo ajeno. Luego la guardó de nuevo. No tenía apetito. Ni de comida, ni de vida. Olga bajó 20 minutos después. El pelo sin peinar, los ojos hinchados. Abrió la nevera, miró dentro y la cerró. «Tienes una carta», dijo. «Está en el recibidor». Se dirigió a la puerta. Un sobre sin sello. Puesto a mano. Dentro, un recordatorio del calendario de tratamiento. Lista de procedimientos. Firma del médico. Debajo, pago confirmado. Sostenía la carta en las manos como si pesara 1 kilo. Luego la puso en la estantería. «Podríamos ir juntos», dijo su madre, desde atrás. Él no se volvió. «Eso no cambiará nada. No estás obligado a estar en guerra con él». Se volvió lentamente. «¿Y él conmigo?». Pausa. «Él hizo lo que hizo. Pero tú no debes sufrir por errores ajenos». «No sufro por errores. Sino por su sistema». Ella quiso objetar, pero no pudo. Se sentó en el pasillo. Las manos en las rodillas.
¿Crees que pagó esto por mí? Preguntó Piotr. Ella guardó silencio. Es control. Es una forma de recordarme. Que no soy libre. Que incluso mi tratamiento es su juego. Quizás simplemente no quería que murieras. O quizás quería que viviera. Mucho tiempo. Para que viera cómo os hundís. Silencio. ¿Lo sabías? Preguntó. Sí. ¿Cuándo? Casi de inmediato. Asintió. No sorprendido. ¿Por qué no dijiste nada? Porque tenía miedo. Porque no sabía cómo reaccionarías. Porque, se detuvo. Porque fui una cobarde. Se volvió de nuevo hacia la puerta. Entonces, ahora, honestamente. Honestamente. Él salió. Caminó hasta el final de la calle. Se detuvo junto a la valla. El viento estaba fresco, olía a asfalto seco. Marcó un número. Soy Piotr. Te escucho, la voz era tranquila. Quiero saber por qué. No por el dinero. No por mi madre. No por el tío. ¿Por qué lo hiciste así? Pausa. Porque elegiste un bando. Yo no elegí nada. No te mientas. Era un niño. Eso no anula las consecuencias. Pudiste detenerlo todo. Y lo detuve. Entonces, ¿por qué pagar el tratamiento? Para que vivieras. Para que entendieras. ¿Qué? Que la deuda no siempre es dolor. A veces, es un recordatorio. No lo pedí. Eso no tiene importancia. Pausa. Gracias, dijo Piotr. Sin emociones. Simplemente como un hecho. La conexión se cortó. Se quedó de pie unos 10 minutos más. Luego regresó a casa. Le dolían las piernas. El corazón, no. La casa se volvía cada vez más silenciosa. Las llamadas telefónicas cesaron. Los mensajeros ya no venían. Por las mañanas, el buzón, vacío. Olga rara vez salía. Piotr, aún menos. Cada día repetía el anterior, como una copia a cámara lenta, un desayuno rápido, la lectura de documentos médicos. Al día siguiente, fue a la clínica. Directamente. Sin llamar. Sin previo aviso. En la recepción lo recibieron con calma. El pago para 3 meses por adelantado está confirmado, informó la empleada. El calendario de terapia está hecho. Puede consultarlo. No lo hizo. ¿Puedo saber quién paga? La información es confidencial. Si me niego al tratamiento, es su derecho. Los fondos se congelan. Quedarán en su cuenta. ¿Y él se enterará de eso? No transmitimos informes al remitente. Asintió. Vendré mañana. De acuerdo. Se fue. Por la tarde, al regresar, encontró a Olga en la sala de estar. Intentaba ver un viejo programa de televisión. ¿Empiezas el tratamiento? Preguntó. Sí. Eso es bueno. No. Es simplemente, necesario. Ella apagó el televisor. ¿Puedo ir contigo? No hace falta. Entiendo que estás enfadado. No estoy enfadado. Entonces, ¿qué? La miró. Estoy simplemente cansado. De ustedes. De él. De mí mismo. Pausa. De todos modos, sigo siendo tu madre. Documentalmente, sí. Ella no dijo nada más. En el despacho, Arkady estaba sentado a la mesa. Frente a él, 2 cartas. Una del banco, informe de movimientos de fondos. La segunda, de la clínica. Confirmación del inicio del curso de terapia. No sonrió. No reaccionó. Guardó las cartas en la carpeta. Svetlana entró sin llamar. Impresiones de la audiencia judicial. Morozov presentó una apelación. ¿La aceptarán? Poco probable. No hay fundamentos. Todo está documentado. ¿Responder? Ya se ha enviado. Asintió. Piotr comenzó el tratamiento, añadió ella. Sí. ¿Planea seguir pagando? La miró. Por ahora, sí. ¿Bajo su nombre? No. Svetlana asintió. Entonces, prorrogaré el pago automático. No se opuso.
Cuando ella salió, cogió un viejo álbum. Lo abrió por la mitad. Una fotografía, Piotr, de unos 7 años, un coche de madera, la mirada hacia un lado. Arkady al lado, de perfil. No mira a la cámara, sino al niño. La miró. Cerró el álbum. Lo guardó en el cajón. Ya no se necesitaban más decisiones. Todo estaba ya decidido. 8 meses después, vendieron la casa. No de inmediato, primero rebajaron el precio, luego otra vez. El comprador apareció sin interés en la historia, con una condición: todos los muebles se quedaban. Olga se mudó a un pequeño apartamento alquilado. Un apartamento de una habitación, primer piso, vista al patio. Trabajaba en la sección de ropa de un centro comercial. Contratada temporalmente, a través de una agencia de empleo. Cada mañana llegaba 20 minutos antes del turno, dejaba el bolso en la taquilla, se cambiaba, salía a la sala. Los clientes no sabían quién era. Y no preguntaban. Al mediodía se sentaba en un rincón cerca de la entrada de servicio, comía yogur, leía un periódico viejo. A veces llamaba a un operador del banco, le ofrecía una nueva tarjeta. Ella rechazaba cortésmente. Piotr vivía aparte. En una residencia anexa a un centro de rehabilitación. Una habitación para 2, pero no tenía compañero. Se movía con un bastón. A veces, en silla de ruedas. Dependía del día. Trabajaba a tiempo parcial, en un archivo, entre carpetas y escáneres. Sus jefes no lo molestaban. Procesaba los documentos con precisión, sin omisiones. Semanalmente iba a la clínica. Recibía el curso, firmaba, se iba. Hablaba poco con los médicos. Con los pacientes, nada en absoluto. Una vez al mes le llegaba una notificación: tratamiento pagado. Remitente anónimo. La información del pagador no puede ser revelada. Dejó de abrirlas. Simplemente leía las primeras líneas y las tiraba. Un día, en la sala de espera, oyó en la radio: el Hospital Morozov ha abierto un nuevo departamento de diagnóstico temprano de enfermedades hereditarias. Fotos en internet, paredes blancas, equipos nuevos, una placa en la entrada con el apellido grabado en metal. Miró la pantalla durante mucho tiempo. Luego la apagó. A Anatoly lo condenaron a una pena suspendida. El tribunal tuvo en cuenta su cooperación parcial, edad, indicaciones médicas. Salió por una puerta lateral, discretamente. La prensa no esperaba. Regresó a su ciudad natal. Vivía en un apartamento alquilado. Una pensión, restos de ahorros. Trabajo, no había. Los conocidos no respondían. Cuando empeoró, ingresó en una residencia pública. Una habitación para 3, ducha compartida, régimen estricto. Veía la televisión en el comedor. Allí a menudo emitían entrevistas con Morozov. Con otro. Con el que ahora dirigía una red de empresas de análisis, autor de libros de texto, orador en foros. No comentaba. Apagó el viejo teléfono. No registró uno nuevo. Arkady no vigilaba. Lo último que firmó fue el cierre del expediente personal. Svetlana confirmó: todos los documentos entregados al archivo. Las carpetas destruidas. Los sistemas apagados. El monitoreo detenido. No se opuso. Vivía en un ático. Vista al río. En el despacho, nada superfluo. Solo una tableta, una lámpara de mesa, el calendario de reuniones. La foto de Piotr, retirada. No reemplazada. En la recepción había una revista. En la portada, el subtítulo: Morozov, cómo resetear el sistema y construir uno nuevo. No la leyó. Abajo, en el vestíbulo, el guardia abrió la puerta. Entró un mensajero. Entrega. Una carpeta. Blanca. Sin identificación. Dentro, imágenes de la clínica. Piotr. De perfil. En el mostrador, con un bastón. Firma del médico. Paciente estable. Se confirma la desaceleración de la dinámica. Dejó la carpeta en el cajón. La cerró. Por la noche, salió a la terraza. Abajo, la ciudad. Movimiento. Semáforos. El teléfono vibró. Notificación: operación completada. Línea transferida al archivo. Pulsó aceptado.
la pantalla se apagó.